Hola, soy Indira Kempis y esto es un podcast sin azúcar. El año pasado, el 2020, esta fecha fatídica y de pesadilla que para muchas personas ha sido una rutina de un contar de situaciones difíciles, también tuvo cosas positivas. Y nos vamos a enfocar en esto para partir a saber cuáles son los retos del 2021. Ustedes saben, y si no lo saben, les cuento, desde hace 2 años y medio trabajo como senadora de la República y me toca entender muchos temas, llevar agendas concretas y priorizar algunas de las iniciativas de leyes que tenemos que hacer desde el Senado. Y en el 2020 sí logramos algunas cosas que a lo mejor se desdibujan en los medios de comunicación o no tienen la atención necesaria, pero que para nosotros, para nosotras son fundamentales y pieza base para lo que viene para el futuro de México y para el futuro de Nuevo León. Y me voy a concentrar en 3 temas importantes. El primero, hablemos de energía. El 2020 lo empecé representando a México para las acciones de cambio climático que tenemos que hacer en el país y tuve un intercambio en Londres, Inglaterra, en donde muchas de las coincidencias de expertos, de especialistas, de gente que le sabe a este tema del cambio climático, concordábamos en lo que tenemos que hacer hacia el 2050 y uno de los factores fundamentales que tenemos que lograr es descarbonizar al planeta, es decir, reducir las emisiones de carbono lo más que podamos. Y esto tendría implicaciones positivas para el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, para resarcir y reducir algunos de los efectos negativos del cambio climático. Y por eso mismo hicimos después un evento de energías renovables en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde conjuntamos a los mejores proyectos locales e internacionales como experiencias que son o que han tenido muy buenos resultados para poder entender qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Y posteriormente comenzamos a seguir trabajando en nuestra iniciativa de electromovilidad, que si no la conoces, la puedes encontrar en la página del Senado de la República, ahí está colgada y tiene algunos puntos importantes que también trascienden, porque lo que estamos proponiendo es que los vehículos que precisamente no generan emisiones de carbono, que son los eléctricos, tanto los de última milla como los de transporte público, los de carga, los privados, puedan tener mayores incentivos para que sean accesibles para los gobiernos, las y los consumidores y podamos entonces hacer esta reducción drástica de las emisiones de carbono. Y de ahí me voy a pasar al tema económico. Para Nuevo León dejamos en claro que debemos tener un trato justo, que el pacto fiscal lo tenemos que revisar y no necesariamente eso quiere decir que tengamos una apuesta por el separatismo ni la segregación. Claro que no, nos interesa que a todo el país nos vaya bien, al final somos mexicanos y mexicanas todas, pero sí en esta inequidad en donde en Nuevo León se aporta a la Federación una gran cantidad de impuestos, pues necesitamos que se regrese lo proporcional a lo que damos. Y por eso haber puesto el punto sobre lo que importa, que es esta revisión, pues seguramente para el 21 nos dará mucho más de qué analizar y qué debatir para que realmente tengamos un pacto fiscal justo y un trato justo para Nuevo León. Y por otra parte defendimos los fideicomisos, estos que benefician a poblaciones como los atletas, por ejemplo, las personas con discapacidad y algunos otros temas que también tienen que ver con cuidado del medio ambiente, pero que en definitiva esa defensa logró que algunos de esos fideicomisos hoy tengan otra mirada y otra perspectiva y que garanticemos que pese a que ya no existen, al menos esa palabra y ese acuerdo de que efectivamente exista un recurso que esté dirigido a esas poblaciones, pues pueda ser realmente factible. Y por otra parte, hemos propuesto un consejo económico. Nos parece que
en esta crisis que todos y todas estamos viviendo. Sabemos que muchas familias hoy están siendo afectadas por no tener trabajo, por no tener ingresos, por no tener la comida asegurada, y por lo tanto pensamos que la creación de un consejo económico puede permitir que en un colegiado se tomen decisiones que no necesariamente las tome el ejecutivo, que en este caso sería el presidente, sino que haya personas versadas en economía, en finanzas públicas y sobre todo en nuestra comunidad empresarial, que es la que finalmente también pues provee la gran mayoría de los espacios y oportunidades para el trabajo, y que en este momento está siendo también muy afectada. Entonces, esto es lo que hemos propuesto y esperamos que efectivamente se pueda lograr. Y hay un tema que me parece que en esta legislatura, que es el primer Senado paritario de México, que históricamente en ningún momento había existido tantos escaños que los ocupamos las mujeres, más que en esta primera legislatura paritaria, que ha tenido resultados muy buenos hacia la equidad de género. Y entonces hablemos de algunos temas importantes, por ejemplo, la tipificación y sanciones de violencia política, de violencia digital, los conceptos necesarios en una batería de iniciativas sobre igualdad salarial y concretar lo que sería la paridad total en los órganos de gobierno. Entonces, en este combo de conceptos que todavía estamos trabajando, pero que ya pusimos los cimientos para poder tener los acuerdos necesarios y sacar adelante estas iniciativas, seguramente darán mucho o estiraremos mucho las oportunidades de que más niñas, de que más jóvenes y mujeres estén en condiciones en donde, en lugar de estar siendo violentadas todo el tiempo, que podamos castigar a nuestros agresores, que podamos tener una base y herramienta jurídica para defendernos, y por supuesto que podamos ocupar cada vez más espacios de poder público, porque estamos convencidas de que el presente es femenino, el futuro también, y que sin las mujeres no solamente no hay democracia, perdemos muchas oportunidades económicas, hablando de igualdad salarial, y perdemos también muchas oportunidades de desarrollo social, porque son de hecho las mujeres las que nos dedicamos normalmente y culturalmente, aunque no debe ser así, pero culturalmente somos las mujeres de los cuidados, y por lo tanto necesitamos garantizar que esa paridad y esa igualdad, y que no exista esta violencia digital o política, nos permita ir haciendo camino en nuestra búsqueda de la equidad de género. Y por último, quiero hablarles de algo que detuvimos, porque para crear no solamente se necesita este ímpetu de tener iniciativas, ideas, propuestas y de hacer esos acuerdos, sino para crear también a veces necesitas destruir. Y parte de lo que sí destruimos y lo detuvimos fue el PIN parental. Ustedes, si no lo tienen muy bien conceptualizado, les explico rápidamente. En España, a partir de la iniciativa de un partido político de ultraderecha, se propuso que los padres de familia, las madres y los padres, pudieran tener incidencia y decisión sobre el contenido, sobre todo de educación sexual, que se le da a las y los niños en la educación básica. Y esto que se ha permeado en todo el mundo, que son más bien ideas preconcebidas, con prejuicios, con algunos tabúes sobre lo que significa la educación sexual, han incidido o quieren incidir en que el Estado no asuma su responsabilidad de poder proveer estos contenidos en la educación y el desarrollo de las niñas y los niños. Para nosotros, en una situación ríspida y conflictiva, porque obviamente esto genera muchas tensiones, sobre todo para quienes argumentan que nos metemos con sus hijos o con sus hijas, que no les permitimos que decidan sobre la educación de quienes son infantes. Sí nos parece que, al contrario, una visión en donde pensamos que la educación sexual puede ser la base para que las personas tomen mejores decisiones, para que haya menos embarazos adolescentes, menos mujeres
que toman el riesgo y que a veces interrumpen su vida profesional o su vida personal por estas situaciones, menos enfermedades de transmisión sexual, menos situaciones de violencia y abuso sexual desde la infancia, y que a partir de la educación sexual podemos tener una mejor calidad de vida como sociedad. Partiendo de esa base, nos parece muy importante que el Estado asuma esa responsabilidad de proveer sus contenidos. En este caso, en México, le compete a la Secretaría de Educación Pública, y que no tendríamos por qué limitar el conocimiento científico para todas las personas, independientemente de su religión, de su moral, de sus decisiones y voluntad personal. Además, que también las leyes son muy específicas. El derecho de los niños y las niñas a recibir esta educación, el interés superior de la niñez, como se le llama, va por encima de cualquier otro interés o derecho. Por lo tanto, en nuestro crecimiento es muy importante que, así como se nos enseña a hablar nuestro propio idioma, escribirlo, hablar y escribir otros idiomas, como se nos enseña tecnología, deporte, artes, cultura, también en una educación integral, las personas en México, hombres y mujeres, deberían de tener esta educación. Entonces, detuvimos lo que se llama el PIN parental, que sería el control parental de los padres y las madres para la educación pública de sus hijos. Y eso amerita un reconocimiento, porque a nivel nacional tenemos que defender los derechos y las libertades, y sobre todo el derecho superior de la niñez a ser educados en la ciencia. Y el conocimiento científico, que a nadie ha matado, a nadie le ha hecho absolutamente ningún daño, más que tener un mayor conocimiento para tomar decisiones en la vida personal, que eso es lo que deberíamos de apostar, una apuesta por los derechos y las libertades. Entonces, con estas tres grandes agendas y esta victoria para detener el PIN parental, lo que nos resta para el 2021 es seguir trabajando en concretar que efectivamente, bueno, vino la pandemia, también hay que concretar algunos asuntos pendientes en salud pública, recordando que ni el dinero ni la vacuna resuelven los problemas de salud. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la salud pública merece una atención también integral. Necesitamos especialistas, hospitales, infraestructura, herramientas institucionales, que a los médicos se les pague, a la comunidad médica se les pague lo suficientemente como para que respondan también a sus responsabilidades. Programas de salud preventiva para que no tengamos que llegar al extremo de la gravedad y el riesgo que implica tener una comunidad que no esté atendida en prevención, y que normalmente tenemos la salud ya que estamos muy mal y nos sentimos muy graves, y no en esta atención anterior, que por supuesto en algunos países esto ya es algo común. Los hábitos, hacer hábitos con las leyes significa tener mayores determinaciones por ahí. Entonces, claro que la salud va a ser uno de los grandes temas en el 2021, pero por supuesto acompañado de nuevas economías, de los temas de equidad de género, que son fundamentales para el desarrollo del país, y de la energía como de los puntos más importantes y clave para tener un desarrollo económico que nos permita salir avantes de esta crisis, que seguramente durará todo el año. Pero eso es algo que a mí me asombra. Vivimos en un país que por un lado tiene muchas desigualdades y muchos retos, pero por otro vivimos en un país de gente creativa, bondadosa, solidaria, sumamente innovadora, que se ha adaptado a la crisis, y de esto tenemos que sacar eso que es bueno, eso que es positivo, para poder seguir transformando nuestras comunidades. Obviamente no es fácil, por supuesto que va a requerir un sobreesfuerzo, nos está de hecho haciendo que tengamos que salir, para los que trabajamos, las que trabajamos, pues tener que salir con todo lo que está pasando, pero este país es infinitamente mucho más grande que los propios problemas que tenemos, y eso
Hoy esta crisis nos lo demuestra. O sea, sí tenemos muchas desigualdades, pero por otra parte hay gente que con su trabajo, con su solidaridad está sacando adelante todo lo que pensamos que a lo mejor no podríamos haber hecho. Entonces, en este reconocimiento de nuestra capacidad de resiliencia, la apuesta más grande para el 2021, además de tener una agenda, es entender que este país necesita de esa gente y este país necesita de algunos de esos temas para confrontar no solamente lo que ya tenemos como rezago, sino lo que hoy nos está poniendo un deadline, casi como una fecha de caducidad de o comenzamos a actuar antes de que vengan otras cosas o probablemente seguiremos en ese rezago y se hará todavía más profundo y más grande. Entonces, lo dejamos acá, nos escuchamos, porque en esto hay que escucharse, nos escuchamos en el próximo episodio. Y que estaría muy importante, porque nos faltó un tema, la regulación del cannabis. Es un tema polémico, es un tema que en el 2021 va a dar mucho también de qué hablar y quizá por ahí podamos profundizar. Si te gusta esta idea, escríbenos y quizá con eso abramos el siguiente episodio.